Siguen las repercusiones por las elecciones en Venezuela. Hemos tenido novedades respecto a un informe que estaban esperando muchos con alta ansiedad, a propósito también de prácticamente de los pocos observadores internacionales que se calificaban como imparciales respecto a estas elecciones. Vamos a estar conversando de esto junto a Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal. ¿Cómo está? Bienvenido, diputado. Muy buenos días. Hola Bárbara, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, antes de este informe que yo le mencionaba del Centro Carter, ¿qué le pareció la reacción inicial del presidente Gabriel Boric del gobierno en las primeras horas, cuando recién se estaban dando los resultados en esa jornada tan tensa? Sí, yo creo que la reacción del gobierno estuvo impecable porque fue de hecho de los primeros países que marcó una posición que luego fue seguida por otros. De hecho, ayer escuchábamos al presidente brasileño Lula da Silva en la misma línea que el presidente Boric, ¿no? O sea, creo que marcó una tendencia a nivel internacional lo que Boric dijo muy tempranamente, apenas se bajó del avión en Emiratos Árabes Unidos, en términos de decir, Chile no va a reconocer ninguna elección que no podamos comprobar o tener a la vista la evidencia para poder ratificar quién es el presidente electo. Con el paso de los días, de las horas, me parece que esa es la posición correcta. Y en esto, bueno, yo sinceramente no tenía muchas dudas de que esa iba a ser la posición del gobierno de Chile. Nunca me imaginé tampoco un robo, un fraude electoral tan descarado como este. Debo reconocerlo. Yo pensé que frente a si se producía lo que las encuestas de opinión estaban mostrando semanas antes de la elección, es decir, una distancia grande entre un candidato u otro, no me imaginé que el régimen se iba a atrever a robar una elección de esta manera. Ahora, esto implicó reacciones de vuelta porque desde Venezuela Maduro expulsó a nuestra delegación diplomática. Bueno, y eso se generó también con otros países. ¿Qué le parece eso como una represalia? Algunos dicen que deberíamos cortar definitivamente relaciones ya con este país. A ver, cuando el mundo democrático acusa a Venezuela de ser una dictadura, me parece que con este tipo de acciones ellos hacen un esfuerzo por demostrar justamente el comportamiento dictatorial que tienen, porque el expulsar a embajadores por el hecho de pedir evidencia para poder ratificar una elección me parece que es propio de las dictaduras. Ahora, respecto de cortar relaciones, desde el punto de vista de los deseos, a mí me gustaría, no, de eso no tengo ninguna duda, me gustaría eso, me gustaría declarar persona non grata al embajador, en fin, como lo ha propuesto Heraldo Muñoz, digamos, a quien respeto mucho en los temas internacionales. Sin embargo, creo que desde el punto de vista más racional, nosotros perdemos más que ellos respecto de la relación bilateral si es que rompemos relaciones, porque es de interés de Chile, de nuestro Estado, seguir expulsando personas venezolanas que tengan orden de expulsión en Chile por cuestiones judiciales o administrativas. Y todo eso se complica si es que uno no tiene una relación, una relación diplomática, porque son ellos los que tienen que, por ejemplo, aceptar los aviones. Para poner un ejemplo, Bárbara, ¿no? Hay otro que también es clave, la cuestión más reciente que tenemos con Venezuela respecto de información criminal, también se cortaría. Entonces, ojo, yo digo sí, me encantaría romper relaciones con quienes han hecho y han cometido un fraude electoral descarado, después de años de atropello y violaciones de derechos humanos y libertades, en fin, pero me parece que desde el punto de vista racional no es tan recomendable. Cuando hubo dictadura en Chile, tampoco los países críticos de la dictadura de Pinochet lo hicieron con nosotros porque la embajada en Chile en algo podía ayudar para el retorno a la democracia, ¿no? Ahora, siguiendo en el orden cronológico, esto generó mucho ruido internamente porque si bien casi todos los partidos del oficialismo de inmediato salieron a repudiar y hablar ya directamente de fraude o de enrobo de las elecciones, eso fue el caso de la mayoría, no así el Partido Comunista, quienes todavía insistían en que había que respetar por lo menos estas elecciones, después sacaron un declarado tratando de matizar un poco, pero por supuesto que avalando el proceso, y eso ha puesto de alguna manera en jaque al gobierno de decir, bueno, esta coalición tiene que estar o no con el Partido Comunista. ¿Son todos demócratas? ¿Dónde están esas credenciales democráticas? Sí. A ver, yo diría la voz del Partido Comunista en esto es absolutamente minoritaria en la coalición, en la alianza de gobierno, porque hay dos coaliciones, recordemos, ¿cierto? La de centro izquierda y la de izquierda. Por otro lado, digo, el Partido Comunista no ha tenido ninguna capacidad de influir en la política exterior chilena.
no ha tenido ninguna capacidad de influir en las posiciones del presidente Boric en los foros internacionales, y en buena hora el presidente Boric ha fijado una línea desde el primer momento pro democracia, pro derechos humanos y pro Estado de Derecho. En ese escenario, él además siendo el jefe de Estado, pero también el líder político de la alianza, lo que ha hecho es fijar una línea, que yo creo que todos debiésemos acompañarlo y seguirlo en esa línea. Pero la verdad es que la posición del Partido Comunista, que yo no he compartido nunca, ni comparto en los temas internacionales, creo que es minoritaria, sinceramente. Pero usted habla de dos coaliciones, en este caso como serían, ¿qué serían esas dos coaliciones? ¿Pro democracia, no democrático, o más de izquierda, como? No, las dos coaliciones tienen que ver con el origen del gobierno actual. Recordemos que la coalición de centro izquierda, donde, donde participa el Partido Liberal, que es mi partido, el PPD, los socialistas, radicales, esa coalición apoyó a Gabriel Boric en segunda vuelta, ¿no? Y en segunda vuelta, el presidente Boric, el candidato, entonces candidato Gabriel Boric, dio garantías de que la política exterior iba a tener una posición nítida, que es la que él compartía desde ya hace muchos años. Y eso se ha ido cumpliendo, o sea, el garante de la posición del gobierno en política exterior es el presidente de la República, para efectos de su alianza de gobierno. Él ha sido el garante y lo ha cumplido. Por lo tanto, porque ese es el origen, cuando nosotros constituimos gobierno entre estas dos coaliciones, sabíamos perfectamente, Bárbara, cuál era la posición histórica del Partido Comunista respecto a este tema. No, no es ¿No les novedad, yo no sé complica? quién se puede sorprender respecto de esto. ¿No les complica? ¿No es A ver, incómodo? lo que pasa es Porque que acá estamos hablando de tiene una que, coalición en que hay gente que, insisto, defiende dictaduras al día de hoy, no solo la de Venezuela. Entonces, por más que el presidente sea a mí demócrata, y me, por a supuesto mí que es me, importante. me gustaría, y creo que es el deber de todo partido que está en esta coalición, es acompañar al presidente de la República en su posición internacional. Eso es lo que a mí me gustaría. Sin embargo, como es conocida de antemano la posición del Partido Comunista, que a mí no me sorprende porque es la posición que conocemos, digamos, aunque entiendo hay diferencias dentro del PC hoy día. Hay una nueva generación que está en una posición distinta. De todas maneras, a mí no me corresponde meterme en asuntos que no son de mi partido. Yo no me quiero meter en la interna, pero lo claro es que cuando nosotros constituimos esta coalición amplia, se hizo precisamente a propósito de frenar el avance de la derecha más radical, ¿no? Es lo mismo que hizo Macron con la izquierda en Francia para frenar el avance de Le Pen en la Asamblea Nacional. Es lo que ha pasado en muchos países del mundo donde ha surgido una izquierda más radical, que la respuesta ha sido constituir grandes coaliciones del centro hacia la izquierda, ¿no es cierto? Eso ha sido la reacción. No es muy distinto, Bárbara, en 1930, cuando Pedro Aguirre Cerda y compañía constituyen una gran coalición entre radicales, que eran el partido más grande, socialistas y comunistas, que lleva a Pedro Aguirre Cerda al gobierno para frenar el avance también de posiciones más extremas, ¿no? Es lo que pasó en España con el Frente Popular, en fin, en la época me refiero. Eh, entonces, estas coaliciones amplias hablan bastante de del momento actual en el que estamos en el mundo. Y esa es la razón por la cual se constituyó esta coalición. Entonces, no vamos a estar de acuerdo en todo, y en este tema internacional era el primero en el que no íbamos a estar de acuerdo en todo. Ya, pero una cosa es no estar de acuerdo en este tema internacional, pero el apoyar dictaduras, o sea, el no creer realmente en la democracia, es distinto de solo apoyar un país o no, porque finalmente es una cosa de circunstancias. En Chile tenemos una democracia, pero eventualmente podríamos no tenerla. Entonces, si es que ese va a ser el principio, ¿cuáles son realmente esas credenciales democráticas? Se ponen en duda. Yo creo que el Partido Comunista aquí, sobre todo después de la aplastante evidencia, nítida evidencia, ellos tienen que tomar una posición distinta. O sea, yo no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza esta obsecuencia o quizás nostalgia respecto de mantener el apoyo a un régimen que además es un fracaso completo desde cualquier punto de vista. Nosotros, yo creo que ellos son el paradigma del mal gobierno, y la pregunta es, y que además también hay que decirlo, Bárbara, ha servido como una excusa en el mundo, no solo en América Latina con mayor razón, ha servido como una excusa para el surgimiento
de la ultraderecha, porque ha sido muy fácil categorizar al que sea de chavista. O sea, hasta Pedro Sánchez en España se le dice chavista, ni hablar de la campaña presidencial en Chile, todo lo que se dijo respecto de que Gabriel Boric iba a ser cómplice de Maduro, cuestión que se comprobó falsa desde el día uno. Pero bueno, pero son campañas del terror, entonces al final el régimen de Maduro ha significado un lastre eh, para muchas fuerzas políticas del mundo entero, con justicia o no, digamos. La mayoría de las veces sin justicia. Si hasta el presidente Santos, porque es importante, perdón mi deformación bárbara de cientista político, pero que somos colegas, yo sé, pero, eh, pero es que déjenme hacer una cuestión más comparativa. Al presidente Santos de Colombia se le trataba de Castro chavista, por parte de, quién? De el uribismo. O sea, aquí ha servido para todo, para meter a todo en el mismo saco, para confundir, para engañar. Entonces, bueno, pero bueno, eso es lo de menos frente Pero a lo que también es hay un tema, principal, que es el diputado. sufrimiento de un pueblo que ha sido masacrado por este régimen brutal. Ahora, es un lastre que de alguna manera no es a propósito de nada. O sea, a muchas personas de su coalición, empezando por el presidente, apoyaron, ¿sabes? Apoyaron el régimen y nunca fueron tan nítidos. Bueno, el presidente claramente sí, pero nunca fueron tan nítidos en distanciarse. Esto ya no es solo un tema de la elección, si es que se la robaron o no. O sea, hay persecución política, hay asesinatos, no hay Estado de Derecho, no permitieron participar a ninguno de los opositores importantes en todas las últimas elecciones. O sea, uno tiene una lista infinita de cosas por Así las que no es. es una democracia, ¿no? No solo porque ahora se robaron las elecciones. Y, Y siempre lo han defendido, entonces cuando dicen no tenemos, ¿por qué nos preguntan por ello? Bueno, pues lo siguen defendiendo o no se desmarcan totalmente. o sea, no, yo creo que el Partido Comunista tiene una triste coherencia en este tema. O sea, es una coherencia de años. Yo a mí no me cabe en la cabeza, sinceramente, no lo puedo comprender, eh, porque además no es el comportamiento que tiene el PC aquí en Chile, tampoco. Por lo tanto, es rarísimo que se avalen este tipo de regímenes, de actitudes que son claramente no democráticas. Ya con el informe del Centro Carter ayer en la noche, ya no hay, pero ninguna duda. Al revés, yo diría, pónganme, muéstrenme una evidencia de que esta es una elección democrática. Pongamos las cosas al revés. Que Claro. alguien demuestre que esta fue una elección democrática. No hay cómo demostrarlo. O sea, no hay cómo demostrarlo. Entonces creo que realmente es brutal. Además, algunos dirán, me lo han dicho en redes sociales, pero ¿por qué están preocupados de Venezuela? Bueno, primero porque la democracia hay que defenderla globalmente, pero segundo, porque esto tiene consecuencias directas para Chile. Directas. Claro, ni Entonces, siquiera no, indirecta, o sea, ¿cómo que de totalmente qué estamos directa. preocupados? Son, Estamos preocupados de lo que o sea, estamos para el hablando de un país en continente. O el sea, que esta emigraron elección millones de era una personas. elección de importancia continental. Claro, cientos de las miles de Sí, personas que siete coma emigraron de ahí siete están millones acá. de personas. Por supuesto, por supuesto. Están acá en Chile y todo indica que en este escenario va a continuar la ola migratoria. Distinto hubiese sido si es que el régimen hubiese aceptado la aplastante mayoría que los rechazó. No solo Eso hubiese sido tenemos, distinto, pero en este diputado, escenario, no solo sí, tenemos el tema migrante, sino que también tenemos una persecución política que trasciende fronteras, un ex militar asesinado en nuestro país, pese a que tenía la condición de refugiado. Hasta ahora todas las pruebas indican que esto viene también orquestado desde allá. O sea, la relación por la que nos importa es totalmente directa. o sea, es de principal interés de Chile que vuelva la democracia en Venezuela. Primero porque la democracia es un bien en sí mismo. Segundo porque ese pueblo merece volver a su patria. Es decir, 7,7 millones de personas, el éxodo más grande registrado en el mundo, más que la guerra en Siria. Habla de una crisis tan profunda, donde además, no sé si tú viste, Bárbara, tuviste oportunidad, la gente que nos ve, de ver los videos posteriores al resultado, al fraudulento resultado entregado por el CNE venezolano. La cantidad de tristeza, de llantos, de desesperanza que significó ese resultado, porque habían muchos, miles de personas, incluso en Chile, que estaban con la esperanza de volver a su patria y que después de eso, después de este resultado fraudulento, todo se posterga. Por lo tanto, me parece que es de principal interés de Chile que vuelva la democracia en Venezuela. Ahora, mirando bueno, la declaración de Centro Carter, ellos salieron primero de Venezuela para asegurar obviamente su integridad y emitieron un informe lapidario en el que ellos ni siquiera es que pongan en duda o piden que se muestre la acta, o sea, ellos dicen,
No, definitivamente esto no se puede catalogar de ninguna manera, en ninguna circunstancia, como una elección democrática. O sea, definitivamente le puso la lápida. Y esto es más relevante aún considerando que había sido un centro que el gobierno de Maduro invitó y que le dio toda la credibilidad que correspondía. Así que están todas las declaraciones de ellos mismos. Entonces, es como para pensar, ¿qué esto debería generar un quiebre o un cambio? Ustedes en el Congreso, en la Cámara Sí, y también en el Senado, bueno, en el Senado intentaron hacer una declaración, el Partido Comunista con su senador no lo permitieron. En el caso de ustedes, salió la sí, diputada Carmen Hertz, que tampoco estaba de acuerdo y pudieron gracias a que ella no estaba. sí. Logramos efectivamente tener una mayoría para unanimidad, de hecho, para que se hiciera una declaración condenatoria del fraude en Venezuela y pidiendo todavía que entreguen las actas, porque recién se tiene el 80% de las actas. Entonces, bueno, ahora lo que yo Pero diría esas actas las respecto tiene del la Centro Carter, oposición, que era la institución, porque las actas, si es que el gobierno llegara a son, presentar son, algunas, van a ser otras. Las actas que tiene la oposición le dan una claro, aplastante mayoría. así es, es una buena pregunta para explicárselo a la gente que no está viendo. Como ellos tienen una votación digital con una máquina, tú votas por la preferencia en la máquina, te confirma luego la preferencia y te imprime un papel que dice por quién tú votaste, que tienes que hacer una segunda votación manual, como hacemos nosotros en Chile, en una urna manual. Por lo tanto, si se llegara a caer el sistema digital, está la posibilidad de chequear, contrachequear con el sistema manual. Eh, lo que las actas de las cuales está pidiendo la oposición son las actas de los locales de votación en donde se tiene que imprimir el resultado general por mesa. Esas son las actas que tiene que está pidiendo la oposición y que ha logrado obtener solo el 80%, no de manera centralizada, porque la autoridad centralizada electoral no ha entregado nada. Esto es solamente dijo que el resultado era 51% a favor de Maduro y no explicó el detalle de colegio ni de mesa. Esto es más bien porque los apoderados, que allá se llaman testigos de la oposición, han logrado obtenerla bajo presión a los jefes de local, que han impreso esto y han podido subirlas luego a la oposición a esta web de verificación internacional. Pero la verdad es que no es que se haya entregado centralizadamente esta información, y todavía falta un 20%. Entonces, bueno, creo que el informe del Centro Cártel ya es lapidario de que esta elección, no solo por el fraude del día de la elección, sino que por todos los antecedentes previos, no puede calificarse democrática en los estándares de internacionales. Eso es lo que dice el informe y es clarísimo, es lapidario, eh, ¿Debería el gobierno hacer algo es ahora, tremendo, es teniendo tremendo. ya ese Yo, informe? ¿Algo más duro? ¿Cómo? ¿El gobierno El qué? gobierno debería hacer algo más, porque hasta Sí, ahora había puesto en duda, no reconoce el triunfo, pero quizá ahora deberían simplemente decir, definitivamente esto fue fraude, y no solo poner en duda o pedir más sí, transparencia. sí. Bueno, yo creo que la posición del gobierno ha sido clara. Los gobiernos en general creo deben mantenerse como principal pedido que se entreguen las actas. Eso es clave. Ahora, efectivamente está la sospecha de que las actas que el régimen puede entregar no sean las actas oficiales, impresas de manera fidedigna de la parte de las máquinas. Eh, yo creo que esta elección ya quedó bastante clara, está absolutamente viciada. Hemos visto con mucha preocupación lo que está sucediendo en las calles de Venezuela, de muchos estados, donde la represión del régimen es brutal. Eh, y lo quiero decir, Bárbara, yo en Chile, cuando hubo represión hacia manifestaciones pacíficas, las denuncié. Por lo tanto, creo tener la autoridad para denunciarlo también cuando suceden en Venezuela. Aquí no hay que tener doble moral. Hay algunos que tienen doble moral. Uno no puede criticar y pedir democracia en Venezuela con la foto de un dictador en la casa. Aquí hay que tener una posición única. No puede haber esta represión de parte del régimen hacia manifestantes pacíficos. Hacia manifestantes violentos, naturalmente que debe haber represión, tanto como hubo en Chile, como en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Pero ante manifestantes pacíficos hemos visto cómo se les dispara derechamente por, además, agentes que no estamos seguros que sean policía venezolana, porque son personas que andan de civil y que disparan derechamente a las multitudes pacíficas. Eso hay videos que se han demostrado del día de ayer, donde
donde es muy preocupante lo que está pasando. Así que yo creo que ahora los organismos internacionales de derechos humanos tienen que poner mucho ojo, porque aquí ya está dejándose caer una gran represión y eso no lo podemos permitir. La vamos a seguir mirando desde acá, diputado, todo lo que ocurre. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Bien, Bárbara, gracias a ti. Chao, Muchas chao. gracias. Los dejamos invitados a seguir con nosotros todos los detalles de lo que sigue ocurriendo con este proceso aquí en emol.com.